Un comentario muy importante para las mamis que va a venir de la mano del secretario de Salud de aquí de la municipalidad, Leonardo Caruana, que es la inoculación con la vacuna anti-COVID para los menores de 3 años. Y aparte hablamos con él sobre la calidad del aire en Rosario y dio algunas recomendaciones para todos los rosarinos. ¿Lo escuchamos? Comenzamos en el marco de los protocolos nacionales, los acuerdos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la valoración positiva de la vacunación pediátrica, en este caso los más chiquititos, de 6 meses a 3 años, y comenzamos ya hace una semana. Estamos vacunando en los hospitales, en el Hospital de Niños, en el Hospital Roque Sáenz Peña, en el Hospital Carrasco, bueno, en todos los efectores que habitualmente colocamos el resto de las vacunas, y además en los 51 centros de salud. Es decir, nosotros tenemos un proceso de descentralización importante de la vacuna, porque creemos que hoy tiene que ser parte del hecho cotidiano, no solo digamos, de complementar esquemas COVID, sino del resto de las vacunas que en los niños ha pasado en la pandemia a un segundo plano. Exactamente. Entonces es importante que las familias vayan, que el papá y la mamá vayan con el carnet de vacunación y completar el resto de las vacunas y hacer esta dosis que es media dosis de la vacunación moderna, de la vacuna moderna para los niños chiquititos. O sea que esta moderna se puede colocar con cualquier otra vacuna. En simultáneo con las vacunas del calendario. Perfecto, entonces la mamá tiene que estar atenta, llevar el calendario, si no está completo, allí se encargan de terminar de colocar lo que falte. Así es, y aprovechamos también para decir que los jóvenes se ingresen a vacunarse con las terceras, cuartas dosis, porque todavía esa población es la que menos cobertura tiene con la vacunación COVID. Es decir, nosotros tenemos una alta cobertura en los adultos mayores, en los mayores de 50 años, pero en las franjas más jóvenes, la tercera y la cuarta dosis es menor la cobertura. Todo es importante hacerlo. Todo es sin turno. Es sin turno, pueden ir espontáneamente si pasaron 4 meses de la dosis anterior o pasó un tiempo por lo menos de 3 meses de haber tenido COVID, que eso ha pasado también porque en la última ola hubo muchos casos. Y bueno, y eso hace que se enlentezca también el acceso, ¿no? Bueno, te paso a otro tema. La calidad del aire en Rosario es bastante irrespirable y necesitamos algunas guías como para saber algún síntoma que nos pueda llegar a poner una alerta y tener que consultar a un profesional. ¿Qué podemos hacer y en qué caso y dónde? Bien. Bueno, primero decir que el humo es un irritante, es un tóxico que produce sobre todo las partículas más chiquitas. Las más grandes nosotros las tosemos y salen y repelen, digamos, el cuerpo las repele, pero las más chiquititas ingresan y en general en los extremos de la vida puede producir mayores daños. Lo que altera o lo que irrita son las conjuntivas, o sea que nosotros podemos tener ese ardor ocular, una irritación en la garganta, nos levantamos con la garganta seca y tiene que ver con eso. Esas son las cosas más leves. Pero también en una persona asmática con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, lo que podemos generar es alguna descompensación. Estamos viendo un aumento de consultas respiratorias y consultas al oftalmólogo que aumentan en este periodo, sobre todo posterior a las quemas. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar en lo que se pueda el contacto con el humo. Es decir, que primero, si uno es deportista, evitar los deportes cuando se dan días intensos como los que tuvimos hace una semana atrás, y por otro lado tratar de tener lo más cerrado los ambientes cuando tenemos humo y ventilar cuando se disipa un poco, cuando cambia el viento. Esas son posibilidades del cuidado que hacen evitar la exposición al tóxico, más el que pueda, bueno, barbijos, están recomendados los barbijos, sobre todo los que más barrera ponen al ingreso de partículas. Y después, si aparece más agitación de lo habitual, de personas que están medicadas o de niños que están medicados, la consulta al pediatra o la consulta al clínico, porque a veces hay que reajustar la dosis de broncodilatador porque se produce un broncoespasmo mayor. Muchísimas gracias, y seguiremos en contacto. Gracias a vos como siempre. Así es la vida de caprichosa, a veces